Hola a todos, buen día. Nosotros, Amy Ángela Ramírez López y Juan Sebastián Ordóñez Limas, hoy vamos a presentar un análisis crítico sobre las fallas más comunes que se presentan en la planeación y ejecución de proyectos. Pero esto no lo queremos hacer desde la visión tradicional de se cumplió o no se cumplió el cronograma, sino desde la teoría de Harold Kerzner, uno de los autores más importantes en la gestión de proyectos modernos. Para esto vamos a aplicar esta teoría a casos reales, especialmente a megaproyectos colombianos como puede ser Hidroituango, la cárcel distrital de Bogotá y el metro de Bogotá. Así que comenzamos. Para entender el fracaso en proyectos, primero tenemos que entender cómo ha evolucionado esta disciplina. Kerzner nos cuenta que hace décadas las empresas podían elegir si querían usar la gestión de proyectos o no. Hoy, eso es una ilusión, ya que la supervivencia de las empresas depende de qué tan bien y qué tan rápido implementen la gestión de proyectos. Pero Kerzner nos da un paso más allá y redefine el fracaso. Ya no solo se trata de si entregamos a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad pactada. Eso es el triángulo de hierro y es importante, pero no es suficiente. Pero Kerzner nos dice que el fracaso es, en esencia, expectativas no cumplidas. Es decir, si pues el cliente o el patrocinador o los stakeholders esperaban algo distinto a lo que recibieron, el proyecto simplemente fracasó. Sin importar que también haya trabajado el equipo, este es un cambio de paradigma que es bastante fundamental en la actualidad. Bien, a partir de esta nueva definición, Kerzner nos propone una fórmula que vendrá a ser el corazón de este ensayo. Pues el fracaso que percibimos al final de un proyecto no es una sola cosa, sino la suma en conjunto de dos componentes. El primero de estos componentes es el fracaso de planificación. Pues esto es en realidad la diferencia entre lo que prometimos en el plan y lo que realmente nos era posible lograr con los recursos, la tecnología y el tiempo que teníamos. Este fracaso nace, aunque no nos damos cuenta, antes de que el equipo empiece a trabajar, pues esto es una arquitectura de proyecto defectuosa. El segundo componente es el fracaso real o de desempeño. A diferencia del otro, esto es la diferencia entre lo que nos era posible lograr y lo que el equipo realmente entregó durante la ejecución. Digamos que a diferencia del anterior componente, aquí la falla está en la ejecución, más no en el plan. ¿Por qué es tan importante separarlos? Porque si no los separamos, en realidad terminamos culpando a los equipos operativos por metas que nos eran imposibles desde el inicio. Y eso, como veremos, pues destruye la moral y fomenta una cultura de culpabilidad. Ahora vamos a detallar un poco más el por qué realmente importa el cómo fallan los proyectos o por qué fallan, ya que según Harold, el fracaso no solo es un accidente, sino que es el resultado de grietas en la estructura de la empresa. El apartado 2.9 del libro y él identifica las causas críticas de cómo se hunden las grandes empresas. Para entenderlo un poco más, vamos a analizar casos reales, desde desastres multimillonarios en aeropuertos europeos hasta retos de infraestructura que vemos hoy en día aquí en Colombia, como Hidroituango o el Metro de Bogotá. Ahora vamos a las causas más específicas. En la primera causa que identificamos nosotros es la falta de claridad en los objetivos y el alcance, en donde Kerzner llama a la ambigüedad el asesino silencioso de la rentabilidad de un proyecto. Porque cuando los objetivos no son realmente claros, cada stakeholder construye su propia versión de lo que significa realmente el éxito para él, en donde el cliente también puede pensar una cosa, el patrocinador piensa otra y el equipo determinado tiende tirando a distintos lados y distintas direcciones a lo que realmente se tiene planteado. Esto es un catalizador directo del fracaso de planificación. El ejemplo perfecto que tenemos nosotros es el aeropuerto de Berlín de Brandenburgo, en donde este proyecto debía de inaugurarse en 2011, pero los directivos decidieron cambiar el diseño en medio de la construcción, añadieron una terminal completa, rediseñaron el sistema de equipajes, en donde el resultado fue un caos técnico, ya que el sistema de incendio se volvió tan complejo que resultó inoperable. La inauguración se retrasó 9 años y el costo incluso se triplicó. Esto fue un fracaso de la planificación porque nadie cerró el alcance de tiempo
Y Kersner nos dice que si el alcance no se congela tras la planificación, el éxito es inalcanzable, en donde esta nos muestra la primera causa que nosotros tenemos, que es la falta de claridad en objetivos y el alcance de esta. Bueno, la segunda causa es la gestión de riesgos inadecuada, combinada con la falta de seguimiento y control. Pues Kersner es enfático. El seguimiento y control no es una fase aislada al final del proyecto. Esto en realidad debemos verlo como una actividad continua que compara el progreso real contra el planificado. El problema en muchas organizaciones es que tienen una gestión de riesgos pues muy reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que solo actúan cuando el problema ya es una crisis, cuando ya es demasiado tarde para hacer algo contra esto sin quemar presupuesto. Además, Kersner advierte que una metodología excelente debe prever los riesgos a largo plazo, esto incluyendo el cierre y el desmantelamiento del proyecto. El caso colombiano de los pozos petroleros abandonados es totalmente dramático comparado, pues miles de pozos fueron perforados y luego abandonados por empresas que desaparecieron o no cumplieron con sus obligaciones. Desde la óptica de Kersner, esto es una falta de seguimiento y control total. El proyecto se consideró terminado operativamente, pero nadie gestionó el cierre ambiental. ¿Cuál fue el resultado? Pasivos ambientales que contaminan fuentes de agua y suelos. El fracaso se manifestó años después de la ejecución. Esto valía la tesis de Kirchner de que el control deficiente erosiona la rentabilidad a largo plazo. Kersner nos postula que el éxito de un proyecto está intrínsecamente ligado a la precisión de sus estimaciones iniciales, pero muchas organizaciones caen en la trampa de presentar presupuestos y cronogramas excesivamente optimistas para ganar una licitación o para convencer al patrocinador, ya que tienden a adular el proyecto más de lo debido. Esto nos genera que lo que Kersner llama una deuda de expectativas tiende a hacer que el proyecto tenga una idealización más de lo esperado. El proyecto que vamos a presentar nace de un plan de ejecución que es realmente difícil de pagar, en donde tenemos el caso más emblemático actualmente, que es el de Hidroituango, en donde según reportes recientes el costo del proyecto se ha duplicado respecto a las proyecciones originales. Lo que realmente se estimó en una cifra manejable, hoy enfrenta una revisión por parte de la Contraloría por más de 12 billones de pesos adicionales, además de que hay un lucro cesante de 2 billones de pesos por la energía que no se generó a tiempo. Kersner nos explica que las estimaciones fallan cuando no se consideran adecuadamente la complejidad técnica y el riesgo geológico. En Hidroituango, la aceleración de cronogramas para cumplir las metas políticas llevó a decisiones de ingeniería que, tras la contingencia del 2018, dispararon los tiempos y los costos. Una estimación poco realista que en sí misma es una esencia del fracaso financiero, lo que nos muestra la tercera causa, que es las estimaciones de tiempo y costo poco realistas. Ya para la cuarta causa, esta es el famoso scope creep o cambios constantes e incontrolados en el alcance. Kersner lo describe como la expansión del alcance sin los ajustes correspondientes, esto en cuanto a tiempo, costo y recursos. Esto suele ser síntoma de una madurez organizacional un poco baja o muy baja, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que las solicitudes de los stakeholders se incorporan de manera informal. Esto sin pasar por un comité de cambios y la línea base del proyecto se desestabiliza por completo. Kersner es contundente. Si el alcance no se congela tras la fase de planificación, el éxito se vuelve un objetivo totalmente inalcanzable. Bueno, para esto tenemos el caso de la cárcel distrital de Bogotá, el cual es reciente y bastante ilustrativo. El contrato se firmó inicialmente por 5.196 millones de pesos con una entidad llamada Renovo, mediante contratación totalmente directa. A los 5 meses de ejecución, con apenas un 18% de avance, el contratista ya estaba pidiendo una adición al contrato. La entidad contratante identificó inconsistencias graves. La experiencia declarada por Renovo no coincidía con la calidad de trabajo entregada y finalmente el proyecto se paralizó. Kersner advierte que estas interrupciones para redefinir el alcance consumen el presupuesto de contingencia antes de que la obra avance. En este caso,
La falta de una metodología robusta y de un comité de control de cambios permitió que el alcance se convirtiera en un objetivo móvil. La quinta causa es la más difícil de resolver porque toca la cúpula de la organización, que es la alta gerencia, en donde Harold sostiene que la gestión de proyectos no solo es la responsabilidad operativa, sino es un compromiso estratégico que deben hacer en alta dirección, no solo con dinero, sino con estabilidad y continuidad. Cuando los líderes cambian de prioridades por intereses personales, se invalida toda planificación previa. El ejemplo más claro en Colombia es el metro de Bogotá, en donde décadas de disputas entre Peñalosa con el metro elevado y Petro con el metro subterráneo son con cambios de estudio que no tienen cierta justificación técnica. El resultado fueron años de estancamiento, altos costos y pérdida de confianza de los inversionistas. Kerzner diría que esto es una falla de compromiso gerencial, ya que priorizan visiones individuales sobre la continuidad institucional. Para construir una cultura madura, proponemos tres pilares, que el primero sería la prevención con metodologías y estimaciones realistas. El segundo sería una cultura de aprendizaje donde se reporten fallas sin miedo a un castigo. Y el tercero, la alineación estratégica entre patrocinador y project manager, donde el patrocinador no solo imponga metas imposibles y el gerente no oculte los problemas reales por el que está pasando el proyecto que se está realizando. Luego de este recorrido, llegamos finalmente a las conclusiones, pues a lo largo de este análisis hemos podido evidenciar que el fracaso en la gestión de proyectos no es realmente un fenómeno unitario, sino una dualidad compleja definida por la interacción entre la planificación y el desempeño. El fracaso de planificación predestina al proyecto antes de que empiece, y el fracaso de desempeños es la manifestación visible de riesgos mal gestionados. Esta distinción es fundamental porque nos permite asignar responsabilidades de manera justa y equitativa, pues esto nos lleva a pensar que no es lo mismo que un equipo no cumpla una meta imposible a que no cumpla una meta perfectamente alcanzable. Los casos colombianos que analizamos a lo largo de este recorrido confirman la tesis de Kerzner. Hidroituango nos mostró el costo de las estimaciones irreales. La cárcel distrital nos mostró el caos de scope creep sin controles. El metro de Bogotá nos mostró el costo del descompromiso de la alta gerencia. En todos estos casos, la falta de madurez organizacional y la ausencia de metodologías preventivas transformaron proyectos de alto valor en crisis financieras y reputacionales. Finalmente, para concluir, la excelencia no solo es una gestión de proyectos que significa tener una tasa de éxitos del 100%, en donde pretender eso es en sí mismo una forma de fracaso de planificación porque ignora la incertidumbre inherente a cualquier proyecto que pues es complejo. La excelencia, dice Harold, que pues radica en la capacidad de la organización para hacer que el fracaso sea gestionable, predecible y sobre todo útil. Una organización excelente no solo es una que nunca falla, sino que la falla que es rápida, una falla barata, se tiene que aprender de cada error para no volverlo a repetir. Y para lograrlo necesita tres capacidades. Como primera tenemos detectar el fracaso de una manera prematura, en donde se podrían realizar revisiones de salud del proyecto para identificar los problemas antes de que el daño pues sea irreversible. Como segundo tenemos desestigmatizar el error, en donde fomentar que el equipo reporte fallas sin miedo al castigo, ya que por el miedo a reportar problemas convierte pequeñas desviaciones a crisis que sean inevitables. Como tercero tenemos capitalizar el aprendizaje, en donde se podría construir una base de conocimiento donde las lecciones aprendidas de cada fracaso alimenten la planificación del siguiente proyecto. Y para cerrar, podríamos concluir también que, ya que como lo menciona Kersner, el verdadero fracaso no es el proyecto que se cancela a tiempo, sino aquel del que nada se aprende en el transcurso y en los errores que se cometieron. Muchas gracias.